emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. En este ciclo de los filósofos presocráticos, Memo, pues hoy corresponde el turno a Parménides de Elea. Se dice que fue pitagórico y que abandonó dicha escuela para fundar la suya propia con claros elementos antipitagóricos. Algunos atribuyen la fundación de la escuela de Elea a Genófanes de Colofón, sin que haya verdadera constancia de esto, por lo que la fundación de esta escuela se le atribuye entonces a Parménides. Parménides escribió un poema filosófico en hexámetros, en el que conservamos la mayoría de los versos a través de Simplicio. En este poema, luego de un proemio de carácter religioso, en el que Parménides realiza una serie de invocaciones para conseguir el favor de una diosa no identificada, con el objeto de poder acceder al verdadero conocimiento, expone su doctrina, que básicamente consiste en la afirmación del ser y el rechazo del devenir, el rechazo del cambio. El ser es uno y la afirmación de la multiplicidad que implica el devenir y el devenir mismo no pasan de ser meras ilusiones, dice Parménides. El poema expone su doctrina a partir del reconocimiento de dos caminos para acceder al conocimiento. El uno es la vía de la verdad y el otro es la vía de la opinión. Solo el primero de ellos es un camino transitable, siendo el segundo objeto de continuas contradicciones y apariencia del conocimiento. Sí, Parménides es de esos filósofos que crean mucha discusión, porque primero que todo estaríamos hablando de un filósofo que plantea que la única opción posible es la razón. Tiene una frase pues que es como muy clara en el sentido que dice que pensar y ser es la misma cosa. Si pensamos en Descartes, por ejemplo, que dice pienso, luego existo, pues esa sería mejor una frase de Parménides. Parménides también está muy bien planteado por Karl Popper, cuando Popper lo piensa y lo analiza en términos de ensayo-error, que realmente es lo que plantea el poema, que se llega a un punto del camino donde ese camino se bifurca, aparecen dos caminos. Uno de ellos es el de la verdad y el otro es el de las opiniones o mutaciones. Con Parménides veríamos, digamos, dos cosas fundamentales. La primera, que es el problema del ser y el no ser. O sea, las cosas son o no son. Para él la verdad, que es pensar en algo que pueda ser, es pensar en demostrar la cosa pensada. Esto que parece como un trabalenguas. Simplemente una cosa es cuando demuestro que la puedo pensar sin ningún tipo de contradicción. Y la opinión, que es lo que es múltiple, lo que es variable, lo que no se sabe qué es porque no se puede pensar. Y ahí es donde viene como una primera disquisición muy fuerte en términos filosóficos, y es de qué está compuesto el mundo, que siempre los presocráticos se van a hacer esa pregunta. Entonces el mundo para Parménides está compuesto por el ser. Ese ser, primero que todo, es único. ¿Por qué? Porque no lo puede producir el no ser. Esa es como la primera argumentación que él realiza, y es que el no ser no puede producir nada. El ser es único, es inamovible, porque no se puede mover. ¿Por qué no se puede mover? Porque el ser ocupa todo el espacio, y al ocupar todo el espacio, pues está quieto, está en una quietud absoluta. El ser es entero, o sea, no se puede dividir. ¿Y por qué no se puede dividir? Porque si es entero, eso quiere decir que ocupa todos los lugares posibles, o sea, no hay ningún intersticio para poderlo partir, para poderlo dividir. Por eso es entero. Ese ser va a ser la única verdad, la verdad absoluta. Y lo que suceda al sentido humano
van a ser meras apariencias. Parménides tenía una frase muy difícil de profundizar en ella, pero de alguna forma válida en términos filosóficos, y es que todas las cosas son iguales, pero al mismo tiempo todas son distintas. Eso negaba el devenir, el cambio. Las cosas realmente están cambiando de acuerdo a nuestras opiniones, de acuerdo a las apariencias que tienen, pero realmente nunca cambian, siguen siendo iguales. Eso planteaba entre los griegos y después entre muchos filósofos racionalistas el hecho de, el mismo Spinoza pues lo va a plantear, planteaba el hecho de que lo que nosotros consideramos fines no son fines en realidad. La riqueza no es un fin, el honor no es un fin, el placer no es un fin, porque son meras opiniones. Nosotros no podemos saber qué son realmente esas cosas porque no se pueden pensar. Y no se pueden pensar quiere decir que no son seres. La riqueza no es un ser. El placer no es un ser. Los honores o el honor no es un ser. Es una opinión que nosotros nos creamos de algo y tratamos de llevarlo hasta un punto final, pero ese punto final nunca se va a dar porque realmente estamos dándole existencia a algo que no se puede pensar, que no es pensado como tal. A ver, en otros términos, no hay una riqueza que ocupe todo el espacio. No hay una riqueza que no se pueda mover. No hay una riqueza que no se pueda dividir. A partir de ahí no es un ser. Y como no es un ser, no se puede pensar. Esto pues lleva a que incluso muchos se burlen de Parménides al decir, entonces todo el problema está entre el ser y el no ser. Sí, claro, decía Parménides. Todo está ahí y no podemos pensar que un ser es lo que existe, porque hay muchas cosas que existen que no se pueden pensar. Lo único que se puede pensar es el ser. Pero estas discusiones de Parménides lo llevaron pues a que se volviera muy famoso en Elea. Tuvo grandes alumnos, entre ellos Zenón de Elea, por ejemplo, del que hablaremos después. Y lo llevó también a ser un gran legislador. O sea, a tratar de establecer leyes pensables que pudieran demostrarse, no como la misma ley, sino como algo que ya se había pensado, para que las personas a través de esa ley llegaran a entender que era más importante el pensar que el actuar. Incluso los jóvenes de Elea juraban, cuando llegaban a la época adulta, juraban ante las leyes parmenidianas o parmenidianas, que eran leyes que buscaban que el ciudadano fuera más una persona pensante que simplemente obediente, porque no basta obedecerlo en también los animales. Lo que es necesario es que pensando la ley, yo mismo logro una posición moral. O sea, la ley como tal no hace bueno ni malo a nadie. Eso puede estar demostrado en la historia de la ética y en la historia de la filosofía. La ley lo único que hace es establecer qué le pasa a quien comete el error. Si yo soy consciente de que puedo cometer ese error, pero al pensar en las distintas formas de no cometerlo, no lo cometo, a partir de ahí la ley tiene sentido.
De lo contrario, la ley se convierte en lo que sucede hoy en día, en un elemento de represión, o sea, en un elemento que simplemente castiga al que ha cometido un error o al que persiste en ese error permanentemente. Eso es parte pues de lo que planteaba Parménides. Parménides, que de cierta forma pues también es un poquito oscuro, así como Heráclito. A ver, son oscuros primero porque no todo lo que dijeron, escribieron se conoce. Y segundo porque a Parménides, el mismo Platón, pues le hace de alguna forma una mala publicidad al convertirlo en alguien que solamente habla del ser y el no ser, y que el ser es lo que es aquello que es el no ser, y el no ser es aquello que necesariamente es ser, etcétera, etcétera. Y eso llevó a que era una idea oscura de Parménides. Pero Parménides lo podíamos confrontar como en 4 espacios muy interesantes. Primero, él asume una cosa muy interesante, y es la presencia del poeta como creador de algo. Antes de la razón hay poesía. Esa poesía es un carruaje, dice él, y está ya dentro de su poema, arrastrado por yeguas briosas, o sea, por pasiones. Es el hombre que llega en su primer camino simplemente arrastrado por la pasión. En términos psicoanalíticos diríamos que los primeros momentos de un hombre, la primera parte de la vida de un hombre es la pulsión, ¿cierto? O, bueno, una mala traducción, pero que también es válida, es el instinto, ¿cierto? Pero ese instinto, esa pulsión llega a un momento determinado en que tiene que escoger o entre la verdad absoluta, que sería la que calmaría la pulsión, o darse al camino de las apariencias, donde la pulsión seguiría viva, y a partir de ahí el ser humano, en esos cambios que no se pueden pensar, sufriría mucho. Eso pues sería como una primera forma de pensar a Parménides. Habrá mucha gente en desacuerdo con esa manera, pero es una de las tantas posibilidades que da. Segundo, asume una diosa, ¿cierto? Y no un dios. A ver, hay algo que va a estar muy, o va a llevar hasta el mismo Sócrates, que es el parto, la teoría del parto. O sea, es el elemento femenino el que propicia el nacimiento de algo. Es una diosa la que pare de alguna forma la razón, la que pare la verdad. Esa diosa estaría envuelta en un montón de velos que son la mentira, son las apariencias, son las opiniones. Pero en la medida en que yo voy avanzando por entre los velos, me voy encontrando necesariamente con la verdad, la presencia femenina, que va a ser muy importante en todo el pensamiento del Mediterráneo, ¿cierto? En todas las costas del sur de Europa y en todas las costas del norte de África, las diosas o el elemento femenino va a estar presente como lo que pare la verdad, lo que le da nacimiento a lo cierto, a lo único, a lo indescifrable. Ya eso pues lo veríamos en un montón de figuras femeninas que van a estar presentes tanto en la mitología como en las religiones, como en los elementos culturales. Ese es un segundo elemento en Parménides que es interesante, y es que la verdad es un producto de algo. Ese algo es el ser, que como habíamos dicho es único, inamovible, es entero, que puede ser pensado. Pensar es demostrar.
De hecho, para Parménides la verdad era la ciencia demostrada, lo que llamaba la ciencia redonda. La verdad redonda era la ciencia. La ciencia redonda por aquello, él era pitagórico y de alguna forma a través de Pitágoras tuvo contacto con el mundo de las esferas. Esa verdad que matemáticamente no se contradice, como si se contradice la opinión, ¿cierto? Entonces un ser nunca se contradecirá, el ser nunca se contradice, el ser se piensa a sí mismo, se entiende a sí mismo y es total, es una totalidad. Después eso le va a servir a un montón de filósofos para hablar del todo, de la parte, pero de la parte integrada del todo. Incluso el mismo Parménides tenía una teoría de que de la grandeza nacerían partes que contienen parte de la grandeza inicial, pero que al mismo tiempo serían más pequeñas que esa grandeza. Sin embargo, tanto las partes pequeñas como las grandes hacen parte de una sola grandeza. Esto que parecería tan loco, en un momento dado no lo es, porque todo lo que existe es parte de una sola cosa, y esa sola cosa se contiene en todas las partes posibles. Si nosotros habláramos hoy en día del universo, de la evolución, de las primeras formas o la primera forma que tuvo el universo antes de generar toda la vida que tiene en él, pues todos dependemos de esa misma sustancia, de esa misma, de ese mismo elemento. Después ya la filosofía de Spinoza dirá, bueno, de ese elemento podemos hacer dos cosas, o entender los atributos, la extensión que tiene que ver con los tamaños y las formas, y el entendimiento que tiene que ver con el alma, pero de tal manera es tanto el entendimiento como la extensión, que es lo único que podemos entender porque solo tenemos cuerpo y alma. De eso poquito que solo podemos entender, entendemos que es parte de una misma cosa. Entonces Parménides es como el papá de todo ese mundo racional interesante, que hablaría de que hay algo que lo origina todo, pero ese algo que lo origina todo está compuesto por lo que origina. Es una... después la ciencia hará un montón de ensayos y cogerá la lapicera que yo tengo en este momento en la mano y descompondrá cada uno de los elementos y después compararán los elementos que componían la pluma con un trozo de carne de res y verán que tanto la pluma como la carne de res tienen los mismos elementos, simplemente que en composiciones y en cantidades diferentes, pero son los mismos, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, Parménides comienza a tener razón. Finalmente. ¿Cierto? Comienza a tener razón. Y esa última parte, la cuarta parte, que son las opiniones, las variaciones, que realmente nunca son confiables. Y nunca son confiables porque siempre varían. Y al estar variando y al no estar quietas, pues no pueden ser pensadas. Nadie puede llegar a una opinión total, porque se está moviendo. Eso pues lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, donde cada siglo maneja sus verdades. Esas verdades serán refutadas por el siglo posterior. Y a su vez, quien refuta esas verdades es refutado después. Entonces la pregunta es, ¿quién tenía la razón? Lo que sabemos es que funcionamos con eso que existía, pero que eso que existe, que con lo que nosotros funcionábamos no era.
¿cierto? Supongamos, dentro de 200 años nos van a estar analizando a nosotros. Y dentro de 200 años se van a burlar de nosotros. Y van a decir, mire, esa gente tenía unos aparaticos con unas pantallas y ahí hacían cuentas y era maravilloso que creyeran en eso. ¿Cierto? Y era maravilloso. Y eran unos suicidas porque estaban expuestos a una energía que los estaba matando. ¿Cierto? Pero en este momento nosotros consideramos que eso es lo bueno, que eso es lo técnico, que ese es el mayor logro del pensamiento, incluso pues somos capaces de llegar a decir esto es la última verdad, ya de aquí en adelante ya no hay nada más, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta de que eso que estamos haciendo, de que eso que estamos admitiendo realmente está cambiando. Está cambiando. Y cuando nos analicen dentro de 500 años, donde se van a burlar de los que nos analizaron dentro de 200, ¿cierto? Parménides tendrá razón. Tendrá razón. Todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia es opinar para estar un poquito seguros, pero no acertar. Hasta el momento no hay un solo acierto. ¿Cierto? No hay un solo acierto, incluso ni en las matemáticas, porque ya sí se entra en las matemáticas profundas, en las matemáticas puras, esas matemáticas que nosotros manejamos no son. Simplemente que son las matemáticas que nosotros manejamos nos permiten hacer pequeñas operaciones para de alguna forma resistirnos al cambio. ¿Cierto? Y en esa resistencia al cambio, en eso que se llama paradigmas, poder funcionar. ¿Cierto? Por ahí hay un montón de predicadores que dicen, no, hay que romper el paradigma, no sé qué. Romper un paradigma es como que le quitaran a uno todo lo que sabe. ¿Cierto? El paradigma simplemente puede ir cambiando permanentemente. Asumirse al cambio, pero no romperse. O sea, si se rompe algo, quedamos sin la herramienta con la que manejábamos el mundo. Por eso, Parménides va a sostener la parte brava de la razón. Y es solamente existe el ser es lo que se puede pensar. El resto son opiniones que no pueden pensarse. Si se pensaran como tales, serían seres, pero el ser es único, entonces estaríamos pensando en algo que lo contiene todo, ¿cierto? Contiene todas Ahora, esas opiniones que no se pueden pensar, pero que varían y al mismo tiempo no varían, porque son simplemente formas de mirar algo, ¿cierto? Estaríamos mirando el mismo objeto con distintas lentes. Es lo que hacen las culturas. Las culturas miran el mismo amanecer, la misma noche, todas. Sabemos que existe el día y la noche, pero lo estamos interpretando de manera distinta. Y en esa interpretación distinta estamos pensando mal, pero al mismo tiempo estaríamos pensando en el amanecer, que nos es común a todos. Lo que nos es común a todos es el amanecer. Las opiniones que tengamos de ese amanecer ya no son fiables en ningún momento y variarán de acuerdo al conocimiento que vamos teniendo a lo largo del tiempo. La filosofía contemporánea con relación a Parménides. ¿Lo asumen o no lo asumen? ¿Lo desechan o lo entienden? A ver, en la filosofía contemporánea hay dos vertientes. Una que se burla de lo que es difícil de entender, ¿cierto? Que es una buena salida, ¿eh? Al fin y al cabo, es como la zorra y las uvas. Cuando la zorra no puede alcanzar las uvas, la famosa fábula de Esopo, y salta y no puede alcanzar el ramo de uvas, y salta y no puede alcanzar el ramo de uvas, al último dice, no están verdes, y se va.
O sea, hay una tendencia por ese lado, hay muchos filósofos burlones, Bottom, por ejemplo, Stuart, hay muchos pues que se burlan. Y hay otros que piensan o asumen ese principio racional de ser parte todos de una misma cosa, de una misma esencia. Por ejemplo, los físicos, los químicos, son muy parmenidianos, son tremendamente parmenidianos. Si el universo es infinito, el universo no se mueve, porque está entero, porque es único, porque ocupa todo el espacio, porque no se puede dividir. Lo único que hay es que dentro de ese universo están los compuestos del universo. Planetas, estrellas, caballos, señoras, muchachitos, paquetes de cigarrillo, bueno, hay de todo, ¿cierto? Pero eso hace parte de todo el compuesto. Simplemente, como diría Spinoza, son modos que se presentan. Es la misma sustancia presentada de distintas maneras, pero en resumidas cuentas somos lo mismo y cumplimos pues como con unas tareas definidas con anterioridad, ¿cierto? Porque es que aquí hay una cosa muy interesante en esta teoría del ser, que es la famosa ontología, pues toda la teoría ontológica, donde el ser humano pierde la voluntad. O sea, no decide. Todo lo que hace ya está decidido. O sea, simplemente tiene una necesidad y para resolver esa necesidad acomete un hecho. Y la necesidad la promueve, ese ser total. O sea, no hay libertad. ¿Cierto? Eso le molesta pues a mucha gente, pero es válido dentro del punto de vista de la física, por ejemplo. Los objetos no están decidiendo nada, simplemente se están desplazando a una gran velocidad, provocados por algo anterior. Entonces ningún rayo eléctrico decide nada, simplemente lo produjeron y el rayo se dio. ¿Cierto? En la química sucede lo mismo. El compuesto del universo es un compuesto físico y químico. ¿Cierto? No hay más opciones. ¿Cierto? No hay ninguna otra opción. Del compuesto físico sabemos que tenemos un cuerpo, un espacio, que podemos desplazarnos, y la química pues simplemente nos daría la dinámica, ¿cierto? Esa fuerza necesaria para estar vivos. Entonces los científicos puros siguen siendo muy parmenidianos. Los racionalistas puros también, porque ¿cuál es uno de los problemas del mundo moderno? Primer problema, pues, nunca hemos sido tan primitivos como hasta ahora. Hasta el momento en que hay gente que cree que el mundo gira alrededor de él. ¿Cierto? Que él es único, que es distinto a los demás, está confundiendo los medios con los fines. En fin, pues aparecen un montón de seres frente a los cuales las opiniones y las apariencias son más importantes que cualquier otra cosa. Eso, a los ojos de Parménides, pues son simplemente errores que se dan. Porque el filósofo, por eso Karl Popper, que es uno de los grandes filósofos del conocimiento, le gusta tanto Parménides y ha escrito todo un libro sobre Parménides. Lo que se reconoce es el conocimiento se da en la medida en que lo que yo pienso puede ser demostrado.
Y al ser demostrado, no solamente aparece como algo autónomo y distinto a lo demás, sino que al ser pensado, hace parte del todo. A ver, es como si uno cogiera un cubo. Supongamos que el todo es un cubo, un enorme cubo. Ese cubo contiene unos lados cuadrados, 6 lados cuadrados. Si yo analizo el cuadrado y lo pienso y lo demuestro, de alguna forma estoy demostrando el cubo. Porque el cuadrado hace parte del cubo. ¿Cierto? Ese cuadrado lo puedo dividir por una diagonal, da un triángulo, y si pienso el triángulo, pienso el cuadrado y al mismo tiempo pienso el cubo. Y así infinitamente. ¿Cierto? O sea, nadie se ha salido del cubo, por más cosas que hagamos en ese cubo. ¿Cierto? Entonces ese sería el ser. Todo nos lleva indefectiblemente al ser. Llamémoslo de cualquier manera, único, esencia, Dios, totalidad, pero nadie se escapa de ahí. ¿Cierto? Eso es lo que se puede pensar. Lo que no se puede pensar es la apariencia. Creer que, porque la apariencia es una mutación, es algo que se está apreciando ahora, pero que realmente no es, porque cambiará, definitivamente cambiará, ¿cierto? Es como pensar el mundo se logra pensar en tanto mundo, pero no se puede pensar en tanto una época, para nada, ¿cierto? La época es una mutación de lo que sucede en el mundo, pero no es el mundo. Y ese es más o menos el alegato en el que se metía Parménides. Ahora, dentro de esto, de la razón, el primer filósofo racional, ¿cierto? La razón apunta a encontrar no el origen, sino el contenido de las cosas. A eso apunta la razón. Un contenido que si logra ser entendido, permitiría entender todas las partes que componen ese contenido. Es más o menos lo que después muchos cabalistas que se enamoraban de ese poema de Parménides llamaban el nombre sagrado de Dios, el Shema Meforash. Ese nombre sagrado de Dios impronunciable, por la sencilla razón de que es un nombre que contiene todos los posibles nombres. Y si yo supiera el sentido de ese nombre, sabría todos los sentidos de los demás nombres. Esto yo creo que este ha sido uno de los problemas más densos que hemos tenido, pero que es interesante, ¿cierto? Es interesante desde el punto de vista de que el ser humano, de todas maneras, llega a su máxima perfección en el momento en que no se piensa como ser humano, sino como ser. Yo no me puedo pensar como Felipe Jaramillo, por ejemplo. No, Felipe Jaramillo es finito. Felipe Jaramillo tiene forma, tiene... No, si yo me pienso como hombre, ya he avanzado mucho, ¿cierto? Porque ya no soy un señor con un nombre y un apellido. Aquí aclaro que Felipe Jaramillo es una ficción, pues, que se me acaba de ocurrir. Yo no me puedo pensar
de una manera determinada, sino de una manera más general. Soy hombre y al ser hombre pues tengo unas obligaciones, unos derechos, una forma de actuar. Ahora, pero yo tengo que pensar que soy algo más que un hombre, ¿cierto? Que soy el producto de otra cosa. Y esa otra cosa es que soy el mundo. O sea, entonces ya soy un hombre que hace parte del mundo. Eso es lo que nos ha permitido a los seres humanos crear una serie de principios morales, de cómo actuar como hombre, de cómo actuar como hombre con relación al mundo. Y ese mundo hace parte de un todo que todavía no logramos concebir, pero con el que también hay obligaciones. Entonces ya el hombre se piensa como hombre, se piensa como hombre en el mundo, se piensa como hombre en el mundo y en Dios, por ejemplo. Y ahí logra una mayor inmensidad, logra un mayor sentido, porque he ido de la parte al todo, y en la medida en que avanzo me siento más grande, y me siento más grande porque he entendido más cosas, ¿cierto? Que por eso Parménides hoy en día pues estaría echando mucha cantaleta, porque hemos perdido la grandiosidad. Hemos perdido la grandiosidad de sabernos en, y con relación en, y con obligación a, y al mismo tiempo hemos perdido la trascendencia. Y quizá, Memo, eso es una de las posiciones éticas más perdidas en este tiempo, y es que el ciudadano común ha dejado de pensar. Sí, porque está creyendo que piensa en él. Cierto, ahí hay una cosa muy, muy interesante, porque el hecho de que estoy pensando en la apariencia, en lo que es mutable, es lo que está haciendo que yo mismo me pierda. ¿Cierto? No hay convenios morales en tanto no lleguemos a la conclusión de que somos hombres. ¿Cierto? Ahí aparece el primer convenio, es que somos hombres y somos hombres en el mundo. Entonces tenemos que pactar entre usted y yo, y tenemos que pactar con el mundo. En este momento, lo decía Parménides, estaría echando mucha cantaleta porque nos encontramos una cantidad de gente sola que no tienen que no piensa o que no interactúa con el otro, o sea, que no se siente hombre, sino que se siente X324, que está metido en una base de datos, y que a partir de ahí lo demás no existe. Entonces, a partir de ese momento, al no existir el otro, se redució a él mismo, al no saber que tiene unas obligaciones con el mundo, y que el mundo es el otro, más el otro, más el otro, más el otro, más lo que nosotros hagamos del mundo. Todavía me reduzco más, y al perder la trascendencia me reduzco más, ¿cierto? Por eso no es extraño hoy en día pues oír a alguien con el máximo de ruido para poderse borrar. Es como la mínima expresión que estamos buscando, cuando al no tener conciencia de mí como hombre, de como hombre en el mundo, de como mundo en la inmensidad, a partir de ahí quiero huir y quiero desaparecer. Es lo que nosotros vemos, ¿cierto? De hecho, pues hemos llegado a una cosa terrible, y es el ser humano como objeto, ¿cierto? O sea, como apariencia, como algo que no puede ser pensado porque está cambiando. ¿Cierto? No hay nada más terrible que negarse al cambio, porque porque el cambio, y no es porque el cambio sea la última realidad, sino porque el cambio es completamente necesario. Cuando yo me niego al cambio, ¿cierto?, quiero conservar la primera apariencia, y quiero estar en aquello que me impide pensar lo que estuviera pensando si estuviera cambiando, por ejemplo. Entonces, pero en términos de Parménides, a pesar de que sigamos en la apariencia, nunca vamos a pensar nada, porque tenemos que pensar en el ser, en la unidad absoluta, en lo que me hace partícipe de todo lo que existe, como tal. Entonces, a pesar de que, vuelvo y repito, Parménides pues, es muy debatido, los científicos lo adoran, los que no logran entender se burlan,
de todas maneras, fue el primer filósofo que se planteó la razón, que se planteó el término de razón. Obviamente él no sabía qué era la razón, simplemente se lo pensaba en términos de ser, llegar a ser, llegar a ser dentro del ser. Por eso la filosofía racional siempre trabaja con sustantivos, nunca trabaja con adjetivos, porque el sustantivo es lo que más rápido me lleva al ser. La apariencia no, por eso todo adjetivo es una apariencia. Es grande, es chiquito, es bello, es feo, es brillante, es opaco, pero eso es cambiante, eso es mutante. Nada es opaco todo el tiempo, nada es brillante todo el tiempo, ¿cierto? Nada es grande todo el tiempo, porque todo depende del espectador, ¿cierto? De toda esta teoría parmenidiana, ¿qué queda hoy? Pues queda ese problema de la razón, de seguir pensando que es la razón. ¿Cierto? Nosotros hemos llegado pues, a cosas tan simpáticas y tan absurdas, como decir yo tengo la razón. ¿Cierto? Eso no se puede tener por una razón, hombre, lo mismo por una caigo, razón muy sencilla. Sí, por una razón muy sencilla, una razoncita. Y es que la razón sería el entendimiento de la totalidad. Uno de los grandes temores del ser humano es pensarse por partes, porque cuando yo me pienso por partes estoy admitiendo que hay algo que desconozco, y eso que desconozco, y a eso que desconozco le tengo miedo, ¿cierto? Entonces la razón buscaría entender la totalidad para perder el miedo, buscaría no admitir las apariencias para no ser engañado, y no ser engañado de mala fe, no, sino que la apariencia nunca me está diciendo qué es la cosa en sí, porque está cambiando. Por eso Parménides se negaba a todo eso. Entonces de Parménides queda ese problema enorme, el ser, que en el siglo XX, a partir de mediados del siglo XX, ha sido muy evadido, completamente evadido, porque eso nos llevaría a comprometernos con la totalidad, no con la parte. Este es el momento en que estamos cayendo en una trampa muy grande, y es que nos estamos pensando desde lo más pequeñito, que somos nosotros. Y a partir de ahí volvemos a un estado primitivo, completamente primitivo, donde soy solo pulsiones. O sea, lo que decía Parménides, ¿cierto? Estamos en la edad de la inocencia, que se trabaja pues tanto, en la edad de los derechos. La gente está pidiendo derechos por todos lados, esa es la edad de la inocencia. Solo los niños pues tienen derechos, ¿cierto? Y vamos en ese carruaje arrastrado por esas yeguas briosas que son las pasiones. O sea, todavía no hemos llegado donde la diosa razón, donde la diosa verdad. No hemos llegado o perdimos la opción que nos dimos durante 2500 años más o menos, que fue de plantearnos el camino de la verdad, sabiendo que era el camino adecuado según Parménides, y tomamos mejor por el camino de las apariencias, ¿cierto? Pues eso es lo que queda de Parménides, y eso permite unas discusiones muy agradables, tremendamente agradables, porque la tarea de la filosofía es no solo pensar, sino discutir, porque la realidad se construye entre varios, y una discusión buena entre varios que estén al mismo nivel, ¿cierto? Porque también hay que ser claro, pues no vamos a poner a discutir con una persona que no esté al mismo nivel, porque entonces lo que pasaría sería que nos pegaríamos golpes
cualquier cosa, pero entonces queda esa discusión a un mismo nivel para lograr sentirse más tranquilo. Ahora un mismo nivel implica no que el otro tiene que estar a mi altura, sino que yo me rebaje a la altura del otro. Es una cosa interesante para poder discutir. O sea, el problema es que muchas veces se le pide al de abajo que suba, no, el de arriba, que ya saben cómo es el de abajo, que bajen, y a partir de ahí que se dé la discusión. Esto también que acabo de decir es discutible, esto hace parte de la discusión, pero sería como lo que nace después de entender, de más o menos tratar de entender lo que decía Parménides, ¿cierto? Lo que decía Parménides. Hay un camino, ese camino se bifurca, por un lado está la verdad, por el otro está la apariencia. Será más feliz y estará más tranquilo el que tome el camino de la verdad, ¿cierto? Sufrirá más el que asuma el camino de la apariencia. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, así hemos llegado al final de un nuevo programa de La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien hoy ha hablado sobre el filósofo presocrático Parménides.